Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida en la Ciudad, su video podcast de conversación. Esta vez con una tremenda invitada. Para mí es un honor, un privilegio poder tenerla acá con nosotros, Catherine Valenzuela. Hola Katy, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, Katy, qué bueno que estés con nosotros hoy día, porque tengo hartas preguntas para hacerte y la gente te va a poder conocer más también. Katy, ¿quién eres? ¿Quién está detrás de esta enfermera misionera? Ya dije un par de cosas, pero ¿quién es la persona Katy Valenzuela? Bueno, yo creo que no podemos no definirnos como que somos hijos de Dios. Y yo siempre digo, soy una hija de Dios y de ahí para abajo todo lo demás. Qué bien. Y además soy una persona común y corriente, ordinaria, como dice C.S. Lewis, con un destino extraordinario. Maravilloso. Y mi vida ha sido extraordinaria, la verdad, en Cristo. Eres enfermera y misionera. ¿Cómo has compatibilizado ambas cosas? Soy enfermera de profesión. Y por vocación soy misionera. Si me preguntas qué es lo que más me apasiona, qué es lo que más realmente me llena, es las misiones. Pero la enfermería también tiene un lugar importante en mi corazón, porque Dios me cumplió ese sueño. Pero las dos cosas son parte de lo que soy. Ya, y aparte de ser misionera, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta leer, me gusta escuchar música, sobre todo la música clásica. Mira. Me gusta, sí. Esa es nueva para mí. Me relaja mucho. Me gusta también, y es así como ya develando mi corazón, me gusta mucho el sonido de las cuerdas. Entonces, yo tengo una guitarra en casa y de repente cuando estoy muy estresada, simplemente toco las cuerdas, porque ese sonido que emite me relaja. Mira, qué interesante. Sí. Y ese tipo de cosas. Hacer ejercicio también me gusta. ¿A qué te estás dedicando en este momento, Katy? ¿Qué estás haciendo? Mira, estoy haciendo varias cosas. Estoy de llamado como enfermera en el Hospital Gustavo Fricke de aquí de Viña del Mar. Perfecto. En la unidad de gestión de pacientes. Y también estoy trabajando en el IBB junto a ti, lo cual ha sido un privilegio como profesora. El año pasado vivimos el módulo de vida misional. Tremendo. Y además estoy colaborando con la iglesia, mi iglesia local, a la cual soy miembro, Iglesia Villa Dulce. Qué bueno, Katy. Sí, te conozco. Es difícil como para mí entrevistarte porque te conozco hace tanto tiempo, pero la gente no te conoce. Y por eso hemos querido que te pueda conocer. ¿Por qué decidiste ser misionera? ¿Cómo fue ese llamado, ese momento? Bueno, lo decidí yo, la verdad, porque viviendo todo lo que he vivido, probablemente no lo hubiese decidido. Y con todas las crisis de fe que uno, o las crisis de llamado que uno vive, de verdad que no. Pero cuando era pequeña, una de las grandes influencias que yo tuve en relación al cristianismo fue mi abuela. Ella era bautista y las veces que nosotros nos íbamos a quedar a su casa, siempre íbamos a la iglesia. Y la iglesia bautista tenía una particularidad que creo que hasta el día de hoy se perdura, que es el tema de las misiones. Entonces en la escuela dominical siempre yo escuchaba acerca de misioneros. Y eso empezó a impactar en mi corazón. Hasta que un día yo era bien reservada cuando era niña, bien callada, tenía un poco de mutismo selectivo, la verdad. Y un día viendo la televisión esta canción de We Are the World, We Are the Children de Michael Jackson, nada muy sobrenatural ni súper espiritual, estaba este video y vi la necesidad que había en Somalia. Claro. Dios tocó ahí mi corazón en el sentido que como que mi corazón a esa corta edad debe haber tenido unos 9 años, 8 o 9 años, y me hizo clic el hecho de entender lo que era ser misión, hacer misión o ser misionero. Entonces, pero al ver esa necesidad también que había en el sentido de esa desnutrición que mostraban, terrible. Dije, no, yo tengo que estudiar. En ese tiempo quería ser doctora, ¿no? Porque se promovía mucho en el video el tema de Médicos Sin Fronteras, ese tipo de cosas. Sí, Médicos Sin Fronteras, sí. Y bueno, finalmente Dios permitió que estudiara enfermería. Exacto, yo recuerdo estar un poquito en ese paso tuyo. Porque un día dijiste, di la prueba y me voy de Viña. ¿A dónde? Antofagasta. Pero ¿cómo tan lejos? Me acuerdo. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad es que en medio de todo este proceso de sentir esa necesidad, ¿no? Que uno cuando recibe el llamado del Señor como que el corazón se hincha y no sabes qué hacer con él, las emociones están un poco revueltas, si tu iglesia no tiene mucho que ver con misiones, como que estaba un poco perdido. Y yo en primera instancia había entrado a estudiar en el CFT para ser técnico paramédico.
Y en ese proceso, cuando estaba ahí estudiando, una enfermera me dijo que siguiera estudiando, que fuera a la universidad, porque tenía habilidades para eso. Entonces yo llegué a la casa, papá, le dije, ¿sabéis qué? Me quiero salir de esto. Y estaba dentro de mí así como una cosa de cómo ahora voy a hacerlo, si estudiar para ser paramédico son 2 años y medio y enfermería me puedo demorar más. Y de hecho me demoré mucho más. Y un día aquí en un culto de jóvenes, una reunión así maravillosa donde la presencia del Señor se había manifestado ricamente, esas cosas que tú vivís con el Señor. Y creo que ha sido una de las pocas veces en mi vida que he escuchado como la voz de Dios audible, así como porque yo quería ser enfermera. Entonces escuché a Dios decirme así como, ¿acaso no crees que yo conozco tus sueños, los deseos de tu corazón? Wow. O acaso, la otra pregunta era, ¿acaso tú no crees que como que nuestros planes se unen porque estás pensando en mí? Oye, eso me quebró, pues así total, llorando, y ahí entendí que Dios quería que fuera a la universidad. Dios tenía mucho propósito también en estar en Antofagasta. Así llegué a la U. Así, fueron varios años que te tuvimos poquito acá. Estabas más allá, donde viviste varias experiencias potentes que podemos hablar en otra oportunidad. Ajá. Llegaste acá, recuerdo, y creo que me dijiste Mozambique. Uh-huh. Y se dio. Me acuerdo, hay unas fotos que tengo el otro día, recordaba eso hace unos años atrás, como hace 8 años atrás, como en el 2014, 9 años ya, casi. Y partiste a Mozambique, Katy, en 2 instancias. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué lugar tiene Mozambique en tu corazón y por qué Mozambique? Mozambique fue el saber que Dios ama a todo el grupo étnico y que es capaz de mover el corazón de solo una persona para llegar a un lugar, para decirle a esa persona que Dios lo está buscando, que quiere salir a su encuentro y que está saliendo a su encuentro. Extraordinario. Y bueno, yo en primera instancia fui por 3 meses a Mozambique. Me acuerdo, sí. Con un grupo de juventud con una misión, porque yo estaba haciendo la escuela de capacitación que tenía que ver mucho con el enfoque de misiones fronterizas o transculturales. Correcto. Entonces fuimos allá a hacer la práctica y en ese proceso nosotros viajamos desde el centro de Mozambique hacia el norte. Ya. Y ahí es donde llegué a una zona, una aldea donde hay un grupo étnico no alcanzado que se llama los Yao, que yo creo que a esta altura ya están mucho más alcanzados. Exacto. Y al volver me puse a trabajar y yo conocí a Sergio Fontanés y él fue por una segunda vez. Él generó un proyecto de salud allá que se llama Ruedas de Esperanza. Lo recuerdo. Llegó y me llamó. Y yo estaba trabajando, me dijo, Katy, yo te quiero ofrecer esto. ¿Qué lugar ocupa esto en tu corazón? Yo me voy. Yo lo sé, yo sabía que iba a pasar algo. Esto complementa que yo soy enfermera y además vamos a hacer plantación de iglesia, conozco el lugar y me voy nomás. Así que pasó el tiempo, unos 3 meses yo creo, y me fui para allá a vivir con los Yao. Te pregunté qué lugar tenía Mozambique en tu corazón y hablas, se te ilumina sí. la mirada cuando hablas de Es como Mozambique. La primera tierra prometida que pude pisar. Exactamente. ¿No? Katy, tuviste malaria. Sí, muchísima. Y tengo pegado en mi mente unos audios que nos mandabas por WhatsApp, donde te escuchaba muy mal. Muy mal. Y aquí estábamos aterrados cuando subimos eso. Sí. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue? Horrible, la verdad, porque ¿qué te diga? Mira, la verdad es que yo siempre, bueno, con este tema de la clínica móvil, siempre atendía a gente con malaria y ya es como que estaba acostumbrada a ver cómo se sentía, pero solo a ver. Ya. Entonces, hubo unas semanas que yo estuve haciendo mucho trabajo de fuerza ya, sacando agua, limpiando, haciendo muchas cosas, en la huerta, cosas así. Y me empecé a sentir mal, pero yo nunca asumí que eso era malaria. Entonces, una madrugada la pasé muy mal, pero ese día teníamos que ir a un funeral. Y teníamos que caminar como 20 kilómetros. Rayos. Iba caminando hacia el funeral porque era alguien que había fallecido de parte de la iglesia. Y entonces toda la comunidad, si había un funeral, iba a este lugar. Yo fui caminando y a medida que iba caminando con el sol hacia, digamos, el sol de los 12 del día, llegué hasta ese funeral y ahí la cabeza como que la movía, me dolía.
Y la gente me empezó a decir, usted tiene malaria, usted tiene malaria. Y me devolví sola, en el camino no veía nada, de hecho así como que se movía todo. Y llegué al puesto de salud, me hago el test yo sola y tenía malaria, así... los rangos son 5. Tiene rango, eso, perdóname mi ignorancia. Sí, son 5, o sea, súper así arcaico todo lo que hacíamos, verlo en microscopio y ver los campos, entonces tú depende de la cantidad de Plasmodium que tú ves en una plaquita, dice, este tiene grado 1, 2, 3, 4, 5, y yo tenía grado 5 porque estaba todo lleno. Entonces me sentía muy mal, llegué a la casa y me desmayé varias veces, tuve fiebre a 41, convulsioné en algunas... Aquí ahora yo digo sí, convulsioné. Claro. Se me borraba así por la fiebre. Una convulsión febril nomás. Qué tremendo. Oye, qué fuerte. Y después se me repitió 6 veces más. Sí, si tuviste 7 veces malaria, ese fue el punto, un costo asociado, ¿cierto? Oye, ¿alguna anécdota en Mozambique? Sí, pues una súper buena, entretenida. Para los que quieren irse a los grupos étnicos no alcanzados, tienen que ir preparados para comer de todo. Y entonces un día yo fui a ver a mi vecina, entonces tú vas a un lugar en donde te acogen y te enseñan también en la escuela de misión de todo lo que te den en la mesa, cómelo porque ellos te van a dar lo mejor. Bueno, de hecho más o menos lo que Jesús le dijo a los 12 cuando los envió. ¿Sí? Entonces yo llegué ahí y de repente me dan a comer una cosa que se llama chima. Y ellos hacían una especie de caldito con unas, como porque la chima es una especie de harina que se hace de maíz. Entonces ellos la usan, la comen con la mano y le echaban una especie de caldito. Y ese caldito generalmente era pez, era porotos de estos que comen los brasileros, este poroto negro. Sí, poroto negro. Pero esa vez ella tenía un manjar para mí y tenía pajarito. Había salido a cazar pajarito. Rayos. Entonces me dio el pajarito más grande, el que supuestamente era el más así como delicioso. Y yo estaba ahí como, ok, será, pues, así que comí pajarito. Pajarito. Vamos a una mención comercial y venimos de inmediato. Queremos saludar a Line 42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos como poleras, jockeys, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos encontrarlos en www.line42.cl y en el Instagram @tiendaline42. Katy, trabajas como enfermera actualmente en el Hospital Gustavo Fricke acá en Viña del Mar. Correcto. ¿También es una vida misional? Por supuesto que sí. Es una vida misional porque el Señor nos llamó a ser misioneros en todo lugar. Correcto. Nosotros etiquetamos esta idea de que el misionero es el que sale del lugar de su tierra y se va a otro lugar, pero nosotros vivimos una vida misional. Correcto. Entonces yo llego al hospital y obviamente soy una misionera y ese es mi campo misional cuando estoy aquí en Chile. Interesante. No es tu trabajo solamente secular para juntar recursos, no estás ahí solamente aquí estoy para juntar plata. No, esa idea ya se destruyó. Exacto. Hace muchos años atrás. Qué bueno. Oye, y supe que ahora te vas a España. Yo lo sé, no es que lo supe, me enteré, hace rato sé eso, que te vas a España. ¿A qué y por qué? Mira, en esto yo voy a ser súper honesta porque no hemos hablado un poco acerca de las crisis que tenemos las mujeres misioneras. Wow. Pero yo fui feliz y me sentí plena haciendo misiones en Mozambique. Pero la vida en misiones, como mujeres muy solitarias, sobre todo en una cultura musulmana, correcto, en donde las mujeres tienen poco valor, por lo tanto siempre tiene que haber un hombre. Y el Señor abre caminos y hace milagros, pero digamos en mi fuero interno yo siempre sentí esa soledad, ¿no? Esa soledad de no poder compartir. De hecho, todos mis amigos que habían ido se fueron, se devolvieron a Chile y luego yo quedé con los matrimonios. Entonces, al final del día, como me dijo una misionera brasilera, cuando tú llegas a tu casa siendo misionero casado, tú divides tus problemas. Pero cuando estás solo los divides, sí, con el Señor, está todo bien. Sí, pero a veces necesitas esa catarsis más de humano. Sí. Entonces, en sincerarme con el Señor, fue así como: Dios, a mí me encanta África y he cumplido el sueño de tu corazón, pero me gustaría irme a otra tierra.
Y ahí fue como Dios comenzó a colocar en mí algún país de Europa y España. Lo visité alrededor de 3 veces y conocí Sevilla, la iglesia cuadrangular, y ahí Dios me ha abierto camino para poder... La iglesia cuadrangular, qué interesante. Sí. ¿Te vas a trabajar ahí entonces? Me voy a ir a trabajar ahí a la iglesia de allá y también apoyar a un matrimonio amigo que tú conoces también, Mabel y Walter. Por supuesto. Que mira, estando allá, Dios ya estaba haciendo algo en sus corazones en relación a plantación de iglesia, ser discípulos, la verdad. Sí. Y al llegar allá como que Dios les empezó a confirmar por muchas conversaciones que tuvimos, y ellos van a ir a ser discípulos a Málaga. Entonces, en primera instancia, cuando yo llegue, vamos a estar ahí en Sevilla, y luego ellos se van a ir a Málaga, yo les voy a estar apoyando ahí, voy a ser parte de su equipo plantador. Un saludo también a Walter y a Mabel, los extrañamos, pero sé que están haciendo la obra de Dios allá, lo viste en varias cosas que hace Mabel y Walter, que es maravilloso. Ellos estando aquí me confidenciaban, me decían que jamás pensaron en ser plantadores, así como oficiales, ser enviados por una iglesia. Pero España tiene alrededor de 5.000 pueblos sin iglesia. Eso es algo que uno como que no conoce muy bien y no se habla mucho de esto. España es un tremendo campo misionero y también he sabido que es difícil. Sí, bueno, se conoce también así como un gran campo misionero, como el cementerio de los misioneros. Así lo he oído. Así lo he oído. Así que estoy pidiendo que todo el mundo ahí de esa cámara que me cubre en oración porque no quiero morir ahí. No, para nada. Nadie lo quiere y Dios no lo permite así. Vamos a una mención comercial y volvemos de inmediato. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovision.cl. Te esperamos. Quiero hacer un pequeño alto, Katy, para comentar con nuestros amigos y agradecer fundamentalmente a todos aquellos que han visto el programa, lo han compartido en sus redes sociales, han aumentado bastante las visualizaciones y queremos pedirle simplemente que pueda suscribirse y activar la campanita. Y así sigue compartiendo en redes sociales y sigue apoyando este buen trabajo que es Vida en la Ciudad. Seguimos, Katy. Tú has hablado y tuviste un módulo el año pasado en IBV, que es Instituto Bíblico Visión, que también es uno de los auspiciadores de este trabajo, ¿cierto? De vida misional. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú una comunidad misional? ¿Tenemos que aspirar a eso? ¿Somos una comunidad misional? ¿Estamos en camino de serlo? Yo creo que nosotros como iglesia hemos perdido un poco el rumbo en el ser comunidades misionales. Como dijo Walter el otro día que hablaba, que estaba en una clase con él, parece que estamos llevando a cabo la gran omisión. Sí. Y de alguna forma es así, ¿no? Como que no hemos concentrado más lo que está dentro que lo que está afuera. Y una comunidad misional es consciente y deliberadamente, intencionalmente, sale hacia afuera. Y vive hacia afuera la misión. Entonces no tiene esta idea de traerlos de afuera hacia adentro, sino que la iglesia sale hacia afuera, los discípulos van hacia afuera, porque el mandato es ir, o si somos más así bíblicos, yendo, hagan discípulos. Entonces, tener una comunidad tiene que ver con un grupo de personas. Entonces, todos como iglesia, como comunidad, hacemos lo mismo en los lugares en donde nosotros nos desenvolvemos. Pero ¿cómo cambiamos el paradigma entonces? Oiga, venga a la iglesia, le invitamos a venir. Soy yo el que debo ir. Yo creo que un tema sensible, porque estamos acostumbrados a ello, pero a través de la palabra solamente no encontramos ningún texto bíblico que nos diga vengan a la iglesia, sino vayan, hagan discípulos, yo los voy a buscar, oblíguenlos a entrar, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí el tema es, a lo mejor nosotros nos hemos equivocado en cómo el liderazgo o los que hemos estado en algún lugar de autoridad lo hemos compartido.
pero no tiene que ver con los de abajo, no, los miembros de la iglesia tienen que ver con los de arriba. Entonces los de arriba tenemos que cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente pidiéndole al Señor que nos ayude, y Él va a hacer el cambio, porque nosotros no lo vamos a hacer, simplemente hay que repetir la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo va a destruir este paradigma. Oye, ¿la misión tiene que ver también con el servicio? Por supuesto, en todo el sentido. Que la misión es todo. Ya. Y si tú ves el ejemplo de Jesús en los evangelios, Él lo hacía todo a la vez. De hecho, hasta le cocinó a sus discípulos. Le hizo pescaditos, ¿no? Sí, un buen desayuno. Un buen desayuno ahí. Sí. No lo habían reconocido y de repente se dieron cuenta que el maestro también cocinaba. El maestro le lavó los pies. O sea, el servicio es parte de la misión. Ya. Van juntos a la vez. Separarlo. Hablamos y hacemos a la vez. No podemos segregar las dos cosas. Obviamente lo que no tenemos que hacer solamente es quedarnos con el hecho de no, yo voy a hacer, solo hacer y mis actos van a hablar por mí, porque hay cosas que no se pueden decir, no se pueden dar a conocer sin hablar. Ahí hay un punto. Eso es súper importante. Y creo que se ha malinterpretado eso. O sea, se ha dicho y he escuchado, no, yo predico con mis acciones. ¿Ya? Y es verdad, son buenas las acciones, pero ¿qué reemplaza la predicación del Evangelio? Nada, ¿cierto? Porque la palabra, bueno, de hecho tú ahí estabas compartiendo acerca del libro romano, que necesitan oír. Sí. Entonces nadie a través de su acto escucha. Exacto. Y la palabra irrumpe en el corazón de las personas, destruye. Bueno, el Espíritu Santo obviamente ya está trabajando en las personas y uno viene con esa palabra y genera este cambio en la persona y se va ese velo. Entonces necesitamos hablar. Entonces, yo creo que nos hemos acomodado, ¿no?, en nuestro hacer, en nuestro comportamiento, y eso se confunde porque al fin y al cabo afuera nosotros vemos personas que actúan de manera correcta, son moralmente correctas, pero el Evangelio no es sinónimo de moralidad. No. Entonces, por lo tanto, el Evangelio es súper contracultural. Tremendo. Entonces necesitamos esa vista del Señor a través de nuestras palabras. Si en Mozambique ustedes hacían este servicio, porque lo hacían, un servicio, y a la gente que servían también les predicaban. Sí. ¿Cómo podemos hacer acá? Porque acá no tenemos las mismas necesidades que en Mozambique. Aquí generalmente las iglesias están en barrios tradicionales, quizás unos más acomodados que otros, pero ¿cómo podríamos servir nosotros a la comunidad? Quizás te saco un poco de lo que es tradicionalmente una pregunta, pero ¿cómo podríamos servir a nuestra comunidad y predicarles el Evangelio? Bueno, yo creo que nosotros como iglesia latinoamericana no hemos visto esta idea de proyectarnos a través de el crear escuelas, el crear centros de rehabilitación, el crear desarrollo en la comunidad. Yo, gracias al Señor, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y ellos siempre consideran el desarrollo comunitario como parte de la identidad de la iglesia. Y es a través de esos lugares en donde los principios del reino se reflejan en ese desarrollo comunitario. Perfecto. Independiente de que la gente siga a Cristo o no, sea cristiano o no, está ese desenvolvimiento. Correcto. Entonces, nosotros debemos pensar en ello. Hay ideas más que nada que no, la iglesia no se dedica a eso. Y es verdad, no estamos dedicados a eso, pero es un fruto de nuestro amor por Cristo y por nuestra comunidad. Entonces debemos hacerlo. Ahora, si tú me dices, y una persona sola, cuando uno va a trabajar, yo creo que uno tiene que demostrar, ¿no?, que es cristiano con sus actos. Ser íntegro, honesto, estar dispuesto a que el jefe te rete porque le estás diciendo una verdad o por ser honesto. Pero por otro lado también es traer la verdad de Cristo y así decir, nosotros somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, Cristo lo necesitamos a Él. Y a mí, en mi caso, yo desde hace varios años soy muy intencional. Entonces, el Espíritu también genera esta sensibilidad que cuando tú estás hablando de cualquier cosa, es como que tú te das cuenta que Dios te está dando el pase gol. Aquí entro yo. Háganlo. Entonces, cualquier cosa lo puedes decir, no sé, un texto bíblico, un conflicto, una necesidad, en todo momento. Pero eso, si tú vives una vida misional, entonces eso fluye en ti. Al principio es difícil porque tienes vergüenza, porque te da miedo, porque crees que te van a rechazar, pero todas esas cosas, si no las llevas, si no rompes esa barrera, no vas a crecer, no te vas a ejercitar. Exacto. Y muchas veces te vas a sentir fracasado porque no, las expectativas que tú tenías eran otras, pero la idea es compartir el mensaje y sentirte pleno, feliz y el placer de glorificar a Cristo.
en ese sentido. Perfecto. Y saber que su reino está establecido y que estás sembrando o estás poniendo recién la semilla o estás regando y el crecimiento lo va a dar el Señor. Entonces Así también es. está esta idea que hay que derrumbar, que porque yo estoy trabajando, llevo 10 años predicándole a la misma persona y no se convierte, tiro como de brazos caídos ahora. Claro. Entonces, No. porque nuestros No, ojos quieren ver cosas. Exactamente. Pero imagínate grandes misioneros que se están en lugares, no sé, alejados, que tienen un solo convertido en 10, Exactamente. 15, 20 años. Exactamente. ¿No valió la pena el estar No, ahí? por supuesto que sí. Entonces lo mismo pasa Ahora, en nuestro medio. ¿yo puedo ser misionero? La persona, el amigo, la amiga que nos escucha, ¿puede ser misionero en su lugar donde Sí, está? ¿O por misionero supuesto. solamente usted, que va allá a Mozambique, va a España? No, yo creo que uno lo debe dividir como aquel misionero que es fronterizo, ¿no? Que tiene un llamado específico a otra localidad, pero estando en su país es misionero igual. Tiene una misión que cumplir y esta es la gran comisión, traer al Señor al lugar en donde está. Colegio, escuela, población, junta de vecinos, la cuadra de donde vive, etc. Excelente. Katy, ha sido un placer poder conversar contigo, conocerte un poquito más en esta instancia. Hay cosas que yo no conocía, así que hoy día conozco y gracias. ¿Puedes dejar un pequeño mensaje al final, quizá para nuestros amigos, sobre la misión o sobre lo que tú desees compartir? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación aquí a todo el equipo de Digital Prisma, a ti también por confiar en mí, en traerme a este programa y a todos los chiquillos que están escuchando, las chiquillas, a los hermanos de diferentes edades, simplemente si pudiera darles un consejo es viva a Cristo. Apasionese por Cristo y simplemente eso, que Cristo esté en sus venas, que en cada lugar que vaya siga la guía del Espíritu y vive una vida misional y suscríbase al canal. Gracias, Katy. Katy Valenzuela, qué placer tenerte siempre con nosotros. Esto es Día en la Ciudad, nos vemos en la próxima oportunidad.